Hay personas que dibujan y hay personas que necesitan dibujar. No es lo mismo. Y no estoy hablando de talento y tampoco estoy hablando de técnica. Estoy hablando de una inclinación profunda, casi inevitable. Eso que algunos llaman alma de artista, que no es algo ni místico ni es magia, es simplemente una forma particular de percibir el mundo. Hoy quiero que te observes, quiero que te escuches y que descubras si en ti existen algunas de estas señales. Si te reconoces en varias o en algunas de ellas, quizá no sea casualidad. Y antes de comenzar, quiero dejar claro algo muy importante, y es que este vídeo no pretende etiquetar a nadie ni catalogarlo como artista o no. Lo que intento simplemente es estudiar algunas aptitudes, algunas inclinaciones hacia el dibujo que tenemos los seres humanos y que, bueno, intentar reflexionar con respecto a eso, pero de ninguna manera pretendo clasificar a nadie. La idea es, como digo, reflexionar. Intro y comenzamos. Señal número 1. Ves formas donde otros no las ven. Puedes que estés caminando por la calle y una simple nube se transforme en la cabeza de un dragón, o miras las manchas de humedad en el techo y empiezas a descubrir rostros escondidos. Y así, entre muchas otras superficies como la madera, como una sombra, todo lo quieres asociar a la silueta o a la forma de algún personaje o criatura. No necesitas forzarlo, tu cabeza lo hace sola. Tu mirada simplifica el mundo en formas básicas, triángulos, círculos, líneas inclinadas, contrastes de luz. Por ejemplo, una persona, entre comillas, normal, mira un árbol. Tú, en vez de ver un árbol, ves el ritmo de las ramas, el peso del tronco, la forma general que podría convertirse en el diseño de una criatura. Esa tendencia de reinterpretar visualmente lo que te rodea es una señal clara de pensamiento visual activo. Y es justamente ahí donde empieza el arte del dibujo. Comprendiendo, luego aplicando. Señal número 2. Te obsesiona el gesto y el movimiento. Específicamente sucede esto cuando observas a las personas. No solo te limitas a ver su ropa o su cara, sino que también te vas fijando en cómo caminan, cómo distribuyen el peso para estar en equilibrio. Esto me sucedía mucho cuando estaba en las plenas prácticas del gesture. Sin casi darme cuenta, me ponía a analizar la postura de alguien, si estaba apoyado, si estaba sentado o acostado. Me ponía a ver si el peso estaba apoyado sobre una pierna o sobre las dos, si el cuerpo estaba en equilibrio o no. Y me ponía a pensar cómo resumir dicha pose con muy pocas líneas como lo manda el gesture. Entonces ahí es donde te das cuenta en todo lo que puede proporcionarte una simple mano en la cintura o qué rol juega la inclinación de la cabeza en la creación de una pose. Esa sensibilidad hacia el lenguaje corporal es fundamental para un dibujante, porque dibujar no solo es saber dibujar justamente una pose, es entender el por qué los miembros del cuerpo tienen que tener dicha posición para lograr esa pose. Señal número 3. Sientes incomodidad cuando algo no encaja visualmente. Te pasa que miras un diseño, un logo o un personaje y sientes que algo está raro. Quizás no sepas explicarlo con términos técnicos, pero notas que las proporciones no están bien, que el equilibrio falla o que la composición se siente inestable o saturada. Esa incomodidad es una señal de sensibilidad estética. Tu ojo detecta desajustes aunque todavía no tengas el lenguaje para describirlos. Esto es lo que llamamos percepción afinada. Con el tiempo y la práctica, esa sensación intuitiva se convierte en criterio sólido, pero ya está ahí, trabajando contigo en un segundo plano mental. Cuarta señal. Dibujas aunque nadie te lo pida. Garabateas mientras hablas por teléfono. Dibujas pequeñas figuras en los márgenes de tu cuaderno. Si estás en clases o en una reunión, tu mano termina siempre buscando un bolígrafo para realizar algo. Pero no solo dibujas cuando estás aburrido, también lo haces cuando estás preocupado o cuando necesitas ordenar tus ideas. A veces empiezas con líneas sin intención y terminas creando un personaje, por ejemplo, sin darte cuenta. Puede que incluso sientas alivio al hacerlo, como si el dibujo te ayudara a pensar mejor o a calmar la mente. Cuando el dibujo aparece de forma natural en tu rutina, sin obligación externa, eso indica que no es solo un hobby ocasional. Es una forma de procesar el mundo. Y es que a quien, cuando estábamos en el colegio o en la universidad, no ha rayado sus cuadernos o sus libros incluso en las últimas páginas. A mí, por ejemplo, me sucedía casi todos los días.
Quinta señal. Te atraen más las historias visuales que las verbales. Las imágenes te impactan profundamente. Recuerdas escenas completas por su composición, por la luz, por la postura de los personajes. Un cómic puede emocionarte más que una novela extensa porque conecta directamente con tu manera de procesar la información. También sucede con las historias gráficas de los juegos de video. Por ejemplo, quizá al jugar recuerdas perfectamente la silueta de un personaje icónico, cómo se movía, cómo se veía desde lejos. Las imágenes se te quedan grabadas. Eso indica que tu memoria y tu emoción están muy conectadas a lo visual. Y esto para un dibujante, esa conexión es una ventaja enorme. En mi caso particular, por ejemplo, yo compro un cómic por sus dibujos más que por su historia. Sexta señal. Tienes una alta sensibilidad emocional. Percibes cambios sutiles en las personas. Notas cuando alguien está incómodo, aunque sonría. Sientes la tensión en una habitación, aunque nadie diga nada. Las emociones no te pasan desapercibidas. Esa sensibilidad puede hacerte sentir más vulnerable en algunos momentos, pero en el terreno artístico es una fortaleza enorme. El dibujo se convierte en una manera de procesar lo que sientes y de expresar aquello que a veces no sabes explicar con palabras. Muchos dibujantes encuentran en el papel un espacio donde ordenar emociones, comprenderlas y transformarlas en algo visible. Señal número 7. Alta tolerancia a la soledad. Hay algo que suele repetirse en muchas personas con inclinación artística, y es que no le temen a la soledad. De hecho, muchas veces la buscan. Pueden pasar horas concentradas en una idea, en un dibujo, en un proyecto, sin sentir esa urgencia constante de distracción. El silencio no se vive como un vacío, sino como un espacio donde la mente empieza a moverse, a imaginar, a conectar cosas. Mientras otros necesitan ruido para no sentirse incómodos, tú puedes encontrar claridad cuando todo se calma. Si disfrutas esos momentos donde solo estás tú, tus pensamientos y una hoja en blanco, hay una base sólida para desarrollar algo artístico. Señal número 8. Pensamiento asociativo rápido. Otro rasgo muy común es la facilidad para conectar ideas que aparentemente no tienen relación. Escuchas una canción y automáticamente aparece una imagen en tu cabeza. Tienes una conversación y de pronto se te ocurre una escena visual. Una emoción se transforma en personaje. Tu mente no funciona en línea recta, funciona creando puentes. Ese tipo de pensamiento asociativo es una herramienta creativa muy fuerte. Permite generar ideas originales, interpretar lo que ves y transformar experiencias cotidianas en material visual. Cuando tu cabeza está constantemente relacionando estímulos y creando conexiones inesperadas, tienes un motor creativo activo y el dibujo puede convertirse en el canal perfecto para organizar y materializar todo esto. Señal número 9. La curiosidad constante. Hay algo más que marca la diferencia y es la curiosidad. No solo miras la ilustración y dices qué bonito que está. Te preguntas cómo está construida, cómo resolvió el artista esa mano, por qué esa composición funciona, qué hace que ese personaje se sienta como vivo. Te interesa el proceso, no solo el resultado. Esa curiosidad es fundamental porque quien evoluciona en el dibujo no es solo quien tiene sensibilidad, sino quien quiere aprender, que quiere entender, quien analiza, quien observa con intención. Si te descubres estudiando detalles, investigando técnicas o descomponiendo mentalmente lo que ves para entenderlo mejor, estás desarrollando pensamiento artístico. Y eso, más que talento, es lo que realmente impulsa el crecimiento. Señal número 10. Necesidad de interpretar lo que ya existe. Hay personas que consumen historias, diseños o personajes tal como son, y hay otras que casi sin darse cuenta empiezan a modificarlos en su cabeza. Ven una escena y piensan cómo la habrían hecho distinto. Observan un personaje y se imaginan otra versión. Detectan un diseño y mentalmente lo ajustan. No es simple crítica, es impulso creativo. Tu mente no se queda en lo que recibe, lo transforma, lo interpreta, le añade algo propio. Esa necesidad de intervenir lo que ya existe es una señal clara de pensamiento artístico también, porque crear no siempre significa inventar desde cero. Muchas veces significa mirar lo que hay y hacerlo tuyo. Entonces, si te has reconocido en varias de estas señales, hay una inclinación real que merece atención.
No se trata de etiquetarte ni de buscar una identidad romántica de, entre comillas, artista. Se trata de reconocer patrones en tu forma de percibir, sentir y pensar. La sensibilidad visual, la necesidad de crear y la incomodidad ante lo que no encaja son indicadores claros de que el dibujo podría ser más que un pasatiempo para ti. La diferencia la marca lo que decides hacer con eso. Puedes ignorarlo o puedes entrenarlo. Puedes dejar que se quede como una intuición difusa o convertirlo en una habilidad sólida con práctica constante, obviamente. Si esa inclinación está en ti, desarrollarla depende de tu compromiso. Bueno, hasta aquí voy dejando el vídeo. No olvides dejar un like, un comentario o compartir si te gustó. Y si no, pues deja un dislike, no pasa nada. Muchísimas gracias a todos y recuerden que convertirse en un gran dibujante está bien. Disfrutar mientras dibujas es mucho mejor. Chao.